Sí, es así. Es aprender a vivir con nuestros hijos de otra manera. Es eso. Nos empezamos a sentir de otra manera, a tal punto que no necesitamos de su presencia física para amarlos, porque los amamos aún habiendo partido. Renacer es una revolución cultural. ¿Y por qué decimos que renacer es una revolución cultural? Porque cambia de raíz todo el concepto de muerte. Renacer piensa la muerte como parte de la vida, y a nosotros culturalmente nos han planteado la muerte desde otro lugar. Sobre este tema quería que lo desarrollara un poco más Juan Francolino de Avellaneda. ¿Querés, Juan? Buenas tardes a todos. Realmente es una responsabilidad tan grande para mí estar ante pares y realmente me siento muy honrado de poder compartir este homenaje a Renacer Tandil, que en definitiva es un homenaje a cada uno de los papás y mamás de todo Renacer. Primero que nada, antes de empezar del tema que había planteado, no van a encontrar en mi exposición nada original, nada que no se haya dicho, porque uno aprende a partir de la muerte de un hijo. Cuando uno se encuentra con la muerte de un hijo, empieza a tratar de encontrar elementos que lo ayuden para seguir adelante. Como, ¿qué hacemos para seguir adelante? Entre todos esos elementos, yo pude encontrar, primero, el ejemplo en la vida de mi hija. Mi hija fallecida realmente me dio un ejemplo de vida y a partir de ahí fue lo primero que tomé para seguir adelante. Una hija que jamás se puso en víctima y que siempre luchó por la vida hasta que su cuerpito no le dio más. A pesar de eso, ella siguió luchando porque estuvo 68 días en coma. Y entonces, a partir de ese ejemplo inicial, fue lo primero que tomé para seguir adelante. Junto con eso, primero que nada, fue el permanente contacto con mi familia. Y a partir de ahí, uno empezar a agarrar un montón de cosas. Charlas, conferencias, el trabajo en el grupo, la lectura. La lectura para mí fue un gran aliado. Yo en estos 3 años he leído lo que no había leído en el resto de mi vida. Las películas, por otro lado, también me han ayudado. Y un poco, bueno, combinando estas dos cosas, hay una frase de la película Tierra de Sombras que dice: leemos para saber que no estamos solos. Y bueno, yo me sentí sumamente identificado con esa frase porque en la lectura encontré mucho. Luego en las conferencias, charlas y demás, entonces uno toma un pedacito de cada cosa y arma un gran cóctel y luego elabora su propio pensamiento, que no es otra cosa que decir lo mismo, a lo mejor con diferentes palabras. Entonces, cuando escuchamos las cosas, uno va a decir: y esto ya lo escuché en tal lado, esto lo escuché en tal otro. Pero un poco nos repetimos todos porque van reafirmando nuestra forma que vamos saliendo en este proceso del duelo, que vamos saliendo para adelante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces con mi exposición y les agradezco que me hayan invitado para este evento. ¿Por qué estoy en Renacer hoy? Eso es algo que yo no me quiero olvidar en ningún momento. Estoy porque tengo una hija fallecida. No estoy por mérito propio. Y creo que nadie está por mérito propio acá. Y es algo que ningún papá debe olvidar, ninguna mamá debe olvidar. Muerte. Voy a hablar de muerte, pero no de cualquier muerte. De la muerte de nuestros hijos, que es peor que nuestra propia muerte.
¿Quién no hubiera cambiado ese lugar con su propio hijo? Cuando mueren nuestros hijos, nos encontramos en un desamparo total. Un tren nos pasó por encima. ¿Por qué? Porque nuestros anhelos, ilusiones, nuestra vida muchas veces está formada en función de ellos. Cuando muere un hijo, nos quedamos, todo nuestro sistema de creencias se derrumba absolutamente todo. ¿Y esto por qué se da también? Porque nos han enseñado que los hijos entierran a los padres. No al revés. Nos han enseñado que los hijos sobreviven a los padres. Este concepto cultural lo venimos teniendo desde que nacimos. Entonces, que como hijos tenemos que mejorar lo que hicieron nuestros padres, que mi madre no había estudiado, entonces yo tenía que estudiar porque tenía que ser profesional, porque ella no había podido estudiar. Entonces, permanentemente se ponen muchas fichas, por decirlo de alguna manera, en lo que es la vida de un hijo. En forma consciente, inconsciente o en forma cultural, porque permanentemente es lo que nos han enseñado. Y uno aplica los ejemplos los va aplicando, porque el primer ejemplo sale de la propia casa. Y es lo que vamos aplicando permanentemente. Entonces, cuando se nos van nuestros hijos, lo primero que nos quedamos es sin sentido a la vida. Nuestra vida ya no tiene sentido. Nos derrumbamos emocionalmente. ¿Y qué pasa cuando volvemos del cementerio? Cuando volvemos del cementerio, primero podemos estar acompañados de amigos, de mucha gente, y lentamente nos vamos quedando solos. Salimos a la calle y la gente que nos ve llegar y se cruza muchas veces de vereda para no enfrentarse con nosotros. A mí me ha pasado eso y creo que a muchos les ha pasado eso. No se atreven a enfrentarnos, no pueden enfrentarnos porque no saben qué decirnos. Pero en ese momento, en el estado emocional que estamos nosotros, no podemos entenderlo. Nos enojamos. Y lentamente con todo esto nos vamos quedando solos y nos sentimos incomprendidos. Bueno, así es un pequeño cuadro de situación de lo que pasa cuando parte un hijo inmediatamente. Creo que después Roberto va a desarrollar un poco mejor esta parte del día después. Bueno, con respecto a lo que recién comentaba de las costumbres y que nos enseñan, en otras palabras, que es antinatural que un hijo fallezca antes que un padre. Y este es un concepto cultural, no es algo natural, es anticultural que un hijo fallezca antes que un padre. Si con solo mirar la naturaleza nos vamos a dar cuenta que hay muchos cachorros que fallecen antes que sus madres. Muchas madres que han perdido sus cachorros. Y vayamos a algo mucho más sensible. Veamos cualquier foco de pobreza en nuestra república y veamos cuál es el índice de la muerte infantil. Los índices de muerte por desnutrición infantil y demás. Entonces, ¿cuántos padres han perdido hijos? En mi familia incluso, mi abuela enterró 4 hijos antes de ella fallecer. Entonces, hay toda una cultura que nos dice que es antinatural. No, es anticultural. Entonces, esto es anticultural. Ahora, ¿por qué es anticultural esto? Porque en nuestra sociedad no se acostumbra a hablar de la muerte. O la muerte se la toma en 2 sentidos. O se la toma para hablar en broma de la muerte,
o directamente evitamos hablar de la muerte por miedo a atraerla. De la muerte, con certeza, podemos decir dos cosas. Una, que todos vamos a morir. La segunda, que no sabemos cuándo. Entonces, si podemos empezar a hablar de la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es es una parte de la vida, es el fin de la vida y es lo que le da marco a nuestra vida. El hecho de poder hablar de la muerte nos va a dar otro marco de referencia a toda la sociedad como para poder entender mejor esto que está pasando y cómo vamos a poder salir adelante. Cuando tenemos una pérdida o una muerte, se desarrolla un proceso denominado duelo. El duelo es la respuesta emocional a la pérdida importante. Es la respuesta emocional normal a la pérdida importante. Este proceso, como dije, está compuesto por 5 etapas. Y estas 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, una profunda tristeza y la aceptación. Normalmente no van a encontrar como profunda tristeza, lo van a encontrar como depresión. Yo es una palabra que no la uso porque normalmente depresión se confunde con una patología. Entonces, existen medicamentos antidepresivos, pero no existen medicamentos antitristesivos. Entonces, prefiero denominarlo como profunda tristeza. ¿Cuánto dura cada etapa? Eso es absolutamente personal. Es algo que dura absolutamente personal y pueden durar una etapa muy poco tiempo y la siguiente mucho más tiempo y podemos estar detenidos en una etapa e incluso a veces hasta retroceder alguna. En el caso del duelo por la muerte de un hijo, la última etapa termina con nuestra propia muerte. El duelo por la muerte de un hijo es permanente, lo que no significa que el sufrimiento sea permanente. O sea, no vamos a vivir permanentemente sufriendo, pero sí el duelo lo vamos a llevar permanentemente acá, porque siempre vamos a estar con nuestro hijo acá. Y bueno, como decía, que el tiempo en el duelo no significa nada como palabra. El tiempo es algo neutro. Es como... Yo tenía un lavarropa que se rompió. Y el lavarropa un mes después de haber pasado el tiempo seguía roto. En el duelo es lo mismo. Si yo no hago nada, el duelo no avanza, el duelo se congela. Lo importante no es el tiempo que pasa del duelo, sino es qué hacemos en ese tiempo. Porque muchas veces escuchamos frases, el tiempo cura todo. No, el tiempo no es absolutamente nada. El tiempo es lo que hacemos durante todo ese tiempo. Y en la medida que nosotros trabajemos el duelo, es cómo vamos a poder salir para adelante. ¿Y cómo salimos para adelante? Porque muchas veces decimos, sí, quiero salir para adelante y no sé cómo. Bueno, buscando ayuda. Pero lo importante en la ayuda es que uno tiene que buscar la ayuda. Yo no puedo ayudar a alguien que no quiere que lo ayude. Podemos tirar una soga a alguien para que salga del pozo, pero quien tiene que tomar esa soga y jalar de esa soga para salir es de la persona. Si esa persona no quiere ser ayudada, no podemos ayudarla. Entonces, si nosotros queremos salir, no nos podemos quedar en yo estoy mal. Tenemos que empezar a trabajar para poder salir. Tenemos que tomar la soga para poder salir. Y esto no quiere decir que sea un camino fácil y no quiere decir que sea... No, al contrario, es muy difícil.
pero lo tenemos que hacer nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Ya había hablado al principio, cuando marcaba un poquito el cuadro de situación de lo que nos encontrábamos, que estábamos en un derrumbe emocional, y de ese derrumbe emocional tenemos que reconstruirnos, tenemos que renacer, y a partir de ese renacer es donde empezamos a reconstruir nuestras vidas, a buscar el sentido de la vida, un nuevo sentido de la vida. Y empezamos a buscar de todos lados, empezamos a armar como un gran rompecabezas, porque llegamos a renacer buscando respuestas que nadie nos puede dar. Esas respuestas las tenemos que construir nosotros. Y ese gran rompecabezas al que me refiero es como un gran rompecabezas en el cual las piezas están desparramadas por diferentes lugares, y uno empieza a tomar un pedacito de cada lugar, un pedacito de cada persona, un pedacito de cada libro, y empieza a armar su propia respuesta, hasta darse cuenta que el sentido de la vida no se encuentra. Uno es el que le da el sentido a la vida. Y a partir de poder darle sentido a la vida nuevamente, es donde nos volvemos a poner en marcha, volvemos a construir, volvemos a ser felices, volvemos a sonreír. Y esto no significa que uno le sea infiel a ese hijo muerto, porque ningún hijo parte diciendo no sean felices, no se rían, no sean útiles a la sociedad nuevamente. Todos podemos salir adelante. Todos podemos reconstruir nuestra vida, todos podemos darle ese sentido a la vida. Y a partir de eso, ¿qué pasa? Nos sentimos que somos otras personas. Ya no somos los mismos que éramos antes. Ya no nos sentimos iguales. Pero a veces hasta por ahí nos olvidamos quién éramos antes. Entonces, tenemos que recordar cómo éramos nosotros antes. Porque como decía Susana, muchas veces nosotros nos enojamos porque venimos a renacer y decimos, en ningún lado me siento contenido y entendido como me siento en renacer. Y es razonable. No podemos pretender que una persona que no tiene un hijo fallecido entienda lo que estamos viviendo nosotros. En cambio, nosotros sí podemos entender a esa otra persona que no tiene un hijo fallecido, porque esa persona seguramente es de la misma manera que éramos nosotros antes de que nuestro hijo fallezca. Entonces, ellos no nos tienen que entender a nosotros los tenemos que entender a ellos, que estamos de los dos lados de la vereda, que estuvimos en los dos lados de la vereda. Y lo mismo pasa muchas veces con respecto a estos todos temas que hablé hasta ahora, en el seno familiar. Muchas veces al grupo han llegado mamás que decían, los hermanos de mi hijo no quieren hablar del hijo fallecido. No, es una negación que tienen con los hijos. Yo quiero hablar y no quieren. Recordemos cómo éramos antes en nuestra familia, antes de la partida de ese hijo. ¿Se hablaba de la muerte en casa? ¿O estamos en el mismo caso que describí al principio? ¿Que se hablaba en broma o no se hablaba por temor a traérsela a la muerte? ¿Hablábamos con nuestros hijos sobre todo lo que significa la muerte? Y no nos olvidemos que el primer ejemplo es en casa. El primer ejemplo lo vamos construyendo en casa. Entonces, el ejemplo que vinimos construyendo a lo largo de los años es el resultado que vemos hoy. Entonces, también nosotros, recordando esto, tenemos que ponernos en el lugar de nuestro hijo y pensar, y sí, si no quiere hablar es que yo nunca hablé con él de tal o cual tema. Nunca hablamos en serio de la muerte, o nunca siquiera nos imaginamos que nos podía pasar. Porque a partir de la muerte
Lo que perdemos es ese falso sentido de invulnerabilidad que teníamos. Ahora nos puede pasar a nosotros también, porque antes estas cosas le pasaban a los otros, no a nosotros. Y bueno, hablábamos que la casa es el primer ejemplo, después siguen los ejemplos en la escuela, en los ídolos, en los profesionales, en nuestros profesores, maestros. Y con ejemplos vamos construyendo nuestras vidas. Alguna vez escuché decir que la tarea que hacen ustedes en Renacer es admirable. Y yo realmente con esto no estoy de acuerdo. Porque el admirable es poner una barrera entre lo que puedo y lo que no puedo hacer. Para mí es admirable Diego Maradona, porque juega al fútbol como los dioses, cosas que sí, yo jamás voy a poder hacer porque siempre fue un patadura, y ninguno de los jugadores profesionales que tenemos se va a acercar jamás a esa magia que tenía Diego. Él es admirable, por ejemplo. Lo que hacemos nosotros no es admirable, es ejemplar. Y partimos así con el primer ejemplo de la creación del primer grupo. El primer grupo que se forma en Córdoba. Y a partir de ese ejemplo vinieron otras mamás y otros papás y tomaron ese ejemplo y se empezaron a formar los diferentes grupos. Lo que hacemos en Renacer es ejemplar, no es admirable, porque a partir de los ejemplos es a partir de donde podemos construir, a partir de donde podemos hacer. Si él pudo, yo puedo. Y así vamos a la intimidad del grupo. Y entonces siempre vamos a encontrar aquella mamá, aquel papá, que siempre lo que le pasó a la otra mamá, al otro papá, es peor que lo que nos pasó a nosotros. Y es como si fuera un círculo. Porque está la mamá que perdió a sus hijos en un accidente, que dice, yo no quisiera haber pasado lo que pasó ese papá que tuvo años con su hijo enfermo. Y ahí empieza a darse el círculo y cada uno se ve reflejado en el papá que le pasó algo parecido o en el papá que no le pasó absolutamente algo diferente, pero siempre hay alguien que estuvo peor que uno. Y somos siempre los mismos. Es como un gran círculo virtuoso. Y a la vez uno dice, si este papá con todo lo que pasó pudo salir, yo puedo. Y por eso digo siempre que Renacer es ejemplar, porque empezamos a buscar y encontrar los pequeños ejemplos, que son los pequeños ejemplos que nos sirven para salir adelante. Y bueno, acá hoy estamos en el 14 aniversario de Renacer Tandil, y acá tenemos un gran ejemplo, porque hoy acá estamos todos de fiesta y demás, pero acá el grupo pasó por momentos muy difíciles, pasó por diferentes circunstancias que hicieron que todo se construya con mucho esfuerzo. Y han pasado momentos difíciles y han pasado momentos lindos. Y a lo largo de 14 años siguieron para adelante, siguieron construyendo, siguieron ayudando, y eso es ejemplar. Eso es ejemplar. Porque ante las dificultades nos hacemos más fuertes. Y son un ejemplo también los papás que llegan por primera vez al grupo. El papá que llega por primera vez al grupo cree que viene a recibir. Y así no funcionan los grupos. Vienen a dar. ¿Por qué? Porque ya llegó y nos está dando su testimonio, nos está dando a su hijo, nos está dando su vivencia. Él no lo sabe, pero ya cuando llegó, ya está ayudando. Hay en algún momento alguna mamá me dijo, puse las fotos de mi hijo en el grupo. Y las fotos de mi hijo para mí son sagradas, yo no se las muestro a nadie,
pero las puse en el grupo, porque el grupo también para mí es sagrado. Y ya nos estuvo dando las fotos de sus hijos. Porque nosotros vamos al grupo a dar. Y como consecuencia recibimos. Los grupos no son recibir y dar, son dar, como consecuencia recibimos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dar, uno va a dar sin esperar. Si vamos a recibir, estamos esperando que nos den algo. Jamás lo que vamos a recibir se va a coincidir con lo que esperábamos. Sea mucho, poco, grande o no. Entonces, cuando uno no va al grupo sin esperar recibir nada y va como la consecuencia recibe, cualquier cosa que reciba, uno se va con el corazón lleno. Y bueno, y se produce la ayuda mutua. La ayuda mutua, ¿entre quiénes se da? Se da entre pares que están en un mismo nivel. Y acá estamos absolutamente todos nivelados por la muerte de un hijo. Por eso acá no hay estructura, no hay jefes, no, hay mamás y papás. ¿Cómo podemos ver a Renacer? Podemos ir a ver a Renacer cuando vamos a los grupos como un lugar al que voy a ir a contar todo lo mal que estuve en la semana. O podemos verlo como un lugar a donde voy para salir mejor de lo que llegué. Como un lugar para que me ayude a estar mejor. Un lugar a lo que voy a contar qué cosas hice durante la semana para estar mejor. Eso es una elección de cada uno. Pero la idea es que tenemos que ir a ver de qué manera tratamos de estar mejor. De qué manera, qué cosas hacemos para estar mejor. Y en este buscar de qué manera estar mejor, volvemos a lo que decía recién, a los ejemplos. Porque en cada mamá y en cada papá hay un ejemplo. Y hay un ejemplo que va a tomar otra mamá o otro papá para estar mejor. Y si él pudo estar mejor, yo puedo. Y siempre que hablamos de duelo, de muerte, hablamos de dolor. Y duele. Vaya que duele. Lo que pasa es que el dolor y el amor son dos caras de la misma moneda. Duele porque amamos. Si no amáramos, no dolería. Y con el tiempo, el dolor permanece intacto. Los que cambiamos somos nosotros. Y ya para terminar, me despido diciéndoles que en Renacer no estamos unidos por el dolor. Estamos unidos por el amor a nuestros hijos. Unidos por el amor a nuestros hijos. Y sí, no estamos unidos nada más que por el amor a nuestros hijos, nada más ni nada menos. También esto que dice Juan de nuestra transformación interior, es una transformación interior que nos lleva a ser referentes para aquel que nos ve, porque somos referentes sociales. Depende de cómo nosotros estemos, van a estar alrededor nuestro. Si nosotros hacemos un duelo miserable, nos van a mirar como a un miserable. Si nosotros hacemos un duelo digno, nos van a mirar dignamente.
no nos van a mirar con lástima, no nos van a ver con lástima. Y ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a la memoria de nuestros hijos. Hacer un duelo digno. Y hacer un duelo digno no significa no llorar, no gritar, no tener rabia, no tener dolor. Porque el dolor por la partida de un hijo es inconmensurable. Además no tiene, como dice Juan, un tiempo almanaque, tiene un tiempo de vida. Va a ser muy personal, muy individual. Cada uno de nosotros va a tardar, desangrar el tiempo que cada uno necesite hacerlo. Y el tratamiento de ese duelo también va a ser individual. Nosotros en Renacer tratamos y queremos que sea un duelo digno. Por eso estamos juntos, por eso revalorizamos la vida, porque paradójicamente la muerte de nuestros hijos nos enseñó a revalorizar la vida. La vida ahora tiene más sentido, porque cada sonrisa nuestra, cada momento grato, cada placer que podemos llegar a sentir por las cosas, tiene un sentido nuevo. Cosas que antes no veíamos, por ejemplo, la sonrisa, cosas que nos hacen bien. Antes no nos dábamos cuenta porque era natural que nos hicieran bien. Ahora las satisfacciones son mayores cuando podemos lograrlas. En ese sentido, vamos viendo el crecimiento que vamos logrando permanentemente. Es un paso a paso. Al principio es muy difícil, sobre todo los que recién empiezan en esto, nos dicen permanentemente, no voy a poder, y se resisten. Y nosotros tenemos que ser sus referentes, de que sí se puede, de que sí a la vida a pesar de todo, de que sí se puede y con mucha fuerza. Y aunque nos estemos desgarrando de dolor, primero está el otro, está el dolor del otro que es más fuerte siempre que el nuestro. Siempre el otro que tengo delante mío es más importante que yo, siempre. Somos referentes sociales, dije, por eso trabajamos también para la comunidad, salimos a la comunidad y nos hacemos presentes como un ejemplo, como dijo Juan. Nosotros orgullosamente decimos que somos un ejemplo de vida. En lo particular, Renacer Tandil es reconocido, como dije hoy, por la Asociación de Psiquiatría y Psicología de Tandil, que representa al doctor Carabuso, por las casas, las instituciones más importantes de Tandil, como son la universidad, desde lo cultural, desde lo social, la municipalidad y todas las secretarías. Realmente a nosotros nos da mucho orgullo pertenecer así a la comunidad, porque cuando hay un padre que ha perdido un hijo, ahí está Renacer.